Les saluda Homero Mena desde la consultora de psicología, desde Quito, Ecuador, en 15 minutos de conferencia en vivo. Estamos trabajando todo este mes de diciembre temas de la sexualidad humana. Hoy día nos corresponde tratar el tema de la homosexualidad en los jóvenes. Recuerden que nosotros en este camino de educar la sexualidad estamos abordando varios temas para que nosotros tengamos una correcta información, una educación y de esa manera tener una actitud positiva para vivir, para comprender o también para actuar en nuestro plano de la educación de la sexualidad. Habíamos manifestado que nosotros, los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tenemos orientaciones, deseos, inclinaciones o guías de nuestra sexualidad que va hacia la heterosexualidad, hacia la homosexualidad, hacia la bisexualidad, o a veces también podremos ser asexuales. Cuando nosotros hablamos de la homosexualidad, quiere decir que hay una atracción, que hay un deseo de ese vínculo emocional, afectivo y también sexual por la persona del mismo sexo o del mismo género, y en esa medida obviamente podemos hablar de la homosexualidad y del lesbianismo, pero hoy nos corresponde hablar de la homosexualidad en los jóvenes. No existen raíces, todavía no se ha descubierto cuáles son las causas que llevan a que se desarrolle este tipo de comportamiento de la sexualidad o esta expresión de la sexualidad. Lo que sí hay teorías cerebrales, neurológicas, hay teorías de modelamiento, hay teorías de aprendizaje, pero hay una teoría que es la integrativa. Y esta teoría integrativa quiere decir que hay algunas estructuras y algunas situaciones internas, pero también que se van acumulando y se van sumando con experiencias de la vida que uno lleva, y ahí uno puede entrar a ese tipo de orientación o a ese tipo de deseo. Pero aquí tenemos nosotros que ser muy conscientes porque estamos hablando de la homosexualidad en los jóvenes. Nosotros tenemos que ir viendo si únicamente es una confusión, porque nosotros también nos confundimos en nuestra sexualidad, dudamos mucho, tenemos mitos, tenemos creencias erróneas, porque nosotros no tenemos una adecuada información, una adecuada educación, es decir, desconocemos, y al desconocer podemos nosotros estar equivocándonos o podemos estar confundidos. Y lo otro ya tiene que ver, obviamente, si la persona va descubriendo esa atracción, esa manera de sentirse en una gusto o en una necesidad de compartir su sexualidad. Pero obviamente también tendremos que ir continuo, porque nosotros, cuando el joven va descubriendo ese deseo, esa inclinación o esa orientación o esa identidad de su sexualidad, nosotros tenemos que actuar de forma positiva, sencillamente porque eso impacta, es decir, le deja a uno impactado, uno se queda como golpeado. Segundo, uno no se lo cree. Tercero, uno se culpabiliza. Cuarto, uno no quiere comprender la situación, se cierra al diálogo y a veces se actúa impulsivamente, más de parte de los padres para comprender esta situación del joven. Pero si nosotros actuamos de otra manera, donde primero nosotros ponemos atención y escuchamos ¿qué es lo que nos quiere decir? Porque nosotros también podremos dialogar y conversar y comprender en la medida que nos informamos y nos comunica qué es lo que pasa o qué es lo que le dice o qué es lo que está manifestando, ¿no? Eso es muy importante, porque a veces nosotros nos cerramos al diálogo y a veces no preguntamos, ¿sí? Entonces, cuando el joven quiere hablar de su situación, quiere, como se dice, hablar de lo que le está pasando, uno se abre a ese diálogo. Pero obviamente si nosotros no tenemos esa educación, esa firmeza, esa madurez, entonces podemos llegar al conflicto, y generalmente hay ese conflicto. Por eso es que lo que hace el joven homosexual que está en ese deseo, en esa inclinación, en esa tendencia, es comunicarnos, es informarnos, y nosotros también tenemos que informarnos bien y tenemos que escucharlo. ¿Para qué? Primero para tomarlo con tranquilidad y entrar en el diálogo, porque nosotros lo vamos a ayudar para ver qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, porque es uno de los temas muy álgidos dentro de la vida familiar.
el descubrirse, el declararse, el informarse, o uno haber, como se dice, investigado, le permite a uno actuar de una manera positiva o también de una manera negativa. Porque cuando uno entra al diálogo y a la comunicación, uno se tranquiliza, se informa y comienza uno no a tomar decisiones, sino a plantear otra manera de ver cómo nosotros nos debemos ayudar. Porque ¿quién le puede orientar, guiar e informar sobre esta situación? Es el profesional psicólogo, el profesional sexólogo, el profesional psicosexólogo, que le va a dar una orientación, una guía. Pero si no conocemos, no sabemos de este tema, entonces nosotros cometemos una actitud negativa y ahí es cuando nosotros podemos lastimar, herir y obviamente, como dice, sentenciar, porque muchas veces sentenciamos, ¿no? Y lo otro también quiere decir que nosotros vamos a poder darnos cuenta de si ese joven, porque recuerde que estamos hablando de los jóvenes, y los jóvenes todavía están en crecimiento, todavía están afirmando su personalidad, todavía están desarrollando su sexualidad, y entonces en todas esas situaciones todavía nosotros no podemos ver si hay una definición clara, y en eso obviamente tenemos que esperar, y en la medida que nosotros entramos en esos diálogos, en plantear las preguntas, en saber qué es lo que está pasando, porque tampoco quiere decir que lo tomemos literalmente lo que nos dice, porque puede ser también que él no sepa qué es lo que le está pasando, o si ya lo sabes porque se ha informado, pero muchas de esas informaciones no tienen asidero, es decir, no tienen a veces fundamentos, y esos fundamentos los lleva a decir a que el joven se sienta mal. Y lo otro también dependerá de su educación, porque la educación del joven, que es una educación integral, también está una educación de su vida familiar, de su vida sexual, de su vida afectiva. De ahí nosotros podemos sí analizar un poquito de heridas emocionales desde el punto de vista psicológico, traumas que suceden. Primero tenemos un trauma, a veces son el tocamiento entre jóvenes, el tocamiento de genitales, el tocamiento que pasa algo, puede llevarle a que él se crea o se confunde o él se queda con esa impresión de que algo le pasa y de que él ya como que deja de ver la heterosexualidad y comienza a confundirse y ver la homosexualidad. Otra de las heridas, otra de las causas, quiere decir que a veces hay jóvenes que son muy tímidos en su sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que les cuesta expresar su sexualidad, que les frena compartir su sexualidad, que tienen miedo al amor, que tienen miedo al romance y muchas cosas, y ahí ellos como que van viendo de que es mejor quedarse en silencio y tener ese tipo, como dice, de afecto, de atracción, que puede ser también otro tipo de confusión o otro tipo de freno, de resistencia que no le permite descubrir su total orientación de su sexualidad. Entonces ahí nosotros tenemos que recurrir al profesional para que nos oriente y nos guíe. Pero también sucede que a veces porque nosotros tenemos algunas situaciones de inseguridades emocionales, esas inseguridades emocionales no nos permiten tener una adecuada relación con otra persona del otro sexo, en la amistad, en el compañerismo, en palabras que salen porque nos volvemos tímidos y esa timidez a veces le hace dudar. Y en esa duda obviamente decíamos que el joven va descubriendo, pero también la idea es que cuando él ya pase por una ayuda profesional, por una evaluación, porque vamos a respetar lo que él siente, lo que él cree, lo que él piensa. Lo que nosotros podemos hacer es orientarle y guiarle, darle una información adecuada, una educación correcta, y luego él tendrá que ir afirmando o no, tendrá que ir decidiendo o no. Pero muchos de los problemas que pasan los jóvenes, incluso desde su niñez, les puede dejar una herida y esa herida les puede confundir y esa confusión les puede llevar a que ellos no estén en una correcta identidad, en una correcta orientación, y ahí obviamente nosotros al no escuchar, al juzgar, al criticar, y sobre todo ahí nosotros entramos a culpabilizarnos, ¿no? Y en esa culpabilización que tenemos a veces los padres cuando nos enteramos, porque el joven tiene 3 caminos. El primer camino es guardarlo y vivir con eso en secreto y vivir su vida, ¿sí? Sin que nadie se entere.
que es una opción muy personal y muy respetuosa. La otra opción es que él busca que le descubran, es decir, que se enteren, que se informen, es decir, como que nos da unas primeras señales, que también es válido, porque ahí ya nos está diciendo que obviamente quiere una comprensión, quiere una ayuda, quiere un diálogo para ver hacia dónde él camina con algo que él está viviendo, que le puede hacer sentir cómodo o también incómodo. Y el tercer camino es que él se revela, y al revelarse obviamente igual él quiere conversar con sus padres, plantearle cuál es su situación de esa orientación, de ese deseo, de esa confusión de la homosexualidad, y de esa manera la ayuda familiar, porque la familia es la que le va a ayudar. Cuando yo hablo de confusión, cuando yo hablo de duda, cuando yo hablo de deseo, lo digo de esta manera porque estamos hablando de los jóvenes, de la homosexualidad en los jóvenes. Y yo les decía al inicio que todavía ellas no afirman su personalidad, que todavía su parte emocional y psicológica no se establece, que ellos tienen todavía muchas cosas que estarán equivocadas o acertadas en toda la información y educación de la vida, del amor, de la sexualidad. Y entonces nosotros ahí podemos ayudarle, porque la tarea es ayudarle para que él después pueda definir o pueda orientarse o pueda elegir, porque también es una elección, pero esa elección básicamente tiene que ver con toda su personalidad, con toda su forma de ser. Y como habíamos planteado, hay teorías, y en esas teorías obviamente todavía no está nada dicho. Y lo otro también es que no es que le vamos a cambiar. Lo que nosotros hacemos los profesionales es guiarle, ayudarle, orientarle, para que de esa manera con toda la familia y él sepa qué camino seguir. Porque también el joven que no recibe una orientación, una información, una guía, también se va a equivocar mucho, y luego todo ese malestar interno que tiene porque su familia le niega, porque no le apoya, porque es rechazado por la sociedad, porque le ve de cierta manera, entonces él puede buscar escapes, y ahí podemos ya asociar, ¿no es cierto?, el joven homosexual con las drogas, el joven homosexual con la prostitución, el joven homosexual con el robo, el joven homosexual con las pandillas y muchas cosas. Entonces no queremos que eso pase, porque recuerde que la sexualidad es la totalidad del ser, y la sexualidad es ser hombre y ser mujer, pero lo que estamos hablando aquí es únicamente de un deseo, de una orientación, de una ubicación que uno hace hacia compartir su sexualidad, que es muy diferente, ¿sí? Entonces, por eso es que este tema de la homosexualidad de los jóvenes tenemos que trabajarlo de forma profesional, con una orientación y una guía para poder abordarle y ayudarle en cada caso muy particular. Y ya hablaremos de los mitos de la homosexualidad, ya hablaremos de la homosexualidad en la vida de pareja y muchos aspectos, porque recuerde que en temas de la vida sexual tenemos mucho que abordar y mucho que conversar y dialogar, y por eso son estos temas de la educación de la sexualidad en este mes de diciembre, para orientarnos y tener una mejor guía. Ha sido muy bonito compartir con ustedes el tema de día, la homosexualidad en los jóvenes, un enfoque integrador, orientador y de guía para que nosotros podamos manejarlo de mejor manera. Quedan cordialmente invitados. Para la próxima semana vamos a seguir, vienen bonitos temas, vamos a hablar de la magia de la vida, que tiene que ver con el sexo, con el amor y con el romance. Vamos a hablar también de otro de los temas reales, la pornografía blanda, la pornografía dura, y también vamos a hablar de la sexualidad pasado los 50 años. Entonces miren cómo tenemos mucho que trabajar para educarnos, informarnos adecuadamente, y de esa manera nosotros resaltar la personalidad, la salud y el amor propio. ¿Por qué? Porque la educación de la sexualidad es una educación de la vida familiar. Amigos, una bonita noche y nos estamos viendo la próxima semana. Vamos a hacer en el horario de las 5:30 p.m. de la tarde. Una buena noche y hasta el día lunes.